odié. En determinado momento llegué a odiar a mi papá por no estar presente en mi vida. Les voy a cobrar a todos los que se me parezcan papá o tengan algún tipo de autoridad, le voy a cobrar esto en mi vida porque la única que estuvo fue mi mamá. En algún momento todos tenemos que levantarnos, como ha dicho Edwin, para cerrar el ciclo, perdonar a quien me abandonó, comenzar a bendecirlo y comenzar a luchar por sanar mi vida. Estamos creciendo en medio de una generación huérfana y no necesariamente porque los padres hayan muerto, sino porque hay muchos que están ausentes. Dice, mire, yo he aprendido que las personas trabajan en la vida para comprar un nuevo carro, trabajan para conseguir una nueva casa, trabajan para graduarse, trabajan para ir de vacaciones, pero hay muy pocos que trabajan su vida. Una de las heridas más profundas que puede experimentar cualquier ser humano es la herida del abandono, porque el abandono me hace sentir rechazado, humillado, hiere mi identidad, quién soy, a dónde pertenezco y sobre todo hiere mi capacidad de soñar, porque me llena de inseguridades. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Nos hemos propuesto el día de hoy hablar de este tema con profundidad con dos amigos que amo entrañablemente, Edwin y Maribel. Ellos son pastores de la Iglesia Presencia Viva en el sur de la Florida, amigos de muchísimos años. Juntos están construyendo un ministerio que forma líderes, entrena líderes en diferentes países y sobre todo tienen una pasión profunda por la Iglesia de Cristo. Ambos son padres de Mariana, una chica hermosa, bella, y sobre todo son amigos de Enfoque a la Familia. Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Gracias por darnos esa bienvenida y felices de estar aquí con mi esposo y de poder compartir contigo y con tantas personas que nos estarán viendo en el tiempo por venir. Gracias por siempre tomar el tiempo y venir a los estudios de Enfoque a la Familia. Nos bendicen muchísimo. Nosotros felices al estar aquí, Sixto, gracias una vez más. Para nosotros es un privilegio poder pisar esta tierra donde ha sucedido tantas y tantas cosas por tantas décadas, tanta sanidad, tanta esperanza que viene desde Enfoque a la Familia para todo el continente. Y hoy muy feliz al estar con mi esposa y poder compartir de su caminar, pero sobre todo de la restauración de Dios en su vida, porque creo que de eso se trata. Así es. Y quiero públicamente darles las gracias por ser amigos cercanos, por estar cerca de nuestro corazón, por aconsejarnos aún en los procesos importantes, en tomas de decisiones, que siempre uno requiere la presencia de amigos. Y para mí es un honor recorrer el camino juntos. Y todos necesitamos esto, sentir que hay amigos a quienes puedo llamar, con quienes puedo hablar, con quienes puedo contar. Y yo sé que con ustedes nosotros podemos vivirlo recíprocamente. Muchísimas gracias. El abandono es una herida silenciosa que deja cicatrices profundas en la vida de cualquier persona. No siempre se manifiesta de la misma manera. A veces puede ser un abandono físico, un papá que emigra, mamá que queda con los hijos y genera una herida, aunque hay una intención buena de traer un sustento digno a la casa. O puede ser el abandono porque se divorciaron o porque yo no conocía a papá. Cada uno puede experimentar este abandono físico o emocional. Puede ser que nosotros vivamos en casa todos, pero yo me siento abandonado porque mamá o papá nunca tienen tiempo para mí, nunca hablan conmigo, nunca se detienen para escucharme, nunca me preguntan cómo me siento. Y algunos que son tan miserables hasta pagan para que otros los cuiden. Y los he visto. Y llegan a llamarle mamá y papá a quien los cuida. Eso es cruel porque genera una herida de abandono en nuestro corazón. Para hablar del tema, no hay nada mejor que hablarlo desde la óptica de alguien que lo ha experimentado, que lo ha vivido. Y Maribel lo vivió, como nos lo ha contado en otros programas. Maribel, cuando tú cuentas tu historia de haber experimentado el abandono de tu padre, ¿qué sensación viene?
Bueno, estaba pensando que primero que todo, como que empiezo de atrás para adelante, yo me considero un milagro, Ujú. ¿verdad? Un milagro de poder estar aquí sentada desde un corazón no que está 100% sano, aclaro eso, pero sí un corazón que ha ganado un poco de terreno Ujú. en cuanto a lo que es la herida del abandono. Siempre he pensado, y de hecho en las conversaciones con mi madre y con mi papá, ellos se casaron enamorados y felices, aunque hubo en el medio de Mm. ese momento en que se iban a casar, 2 días antes ellos terminan y se entregan los anillos, las argollas, no las argollas, el anillo de compromiso y aparentemente yo no iba a nacer de esa pareja, pero pasa un año, ellos se reencuentran y ahí se casan nuevamente. Y yo siempre digo que el propósito fundamental era para que yo viniera a existencia, Claro. porque Mm. luego a los 7 años más o menos de estar casados viene el divorcio, ¿verdad? Y ahí obviamente ¿Qué edad cuando tenías ahí? 4 años y medio, ujú, yo Wow. tenía 4 años y medio. Ellos eran jóvenes, mi papi viene de un eh, pasado con un papá muy abusivo. Ujú. Esto lo vengo a entender después, Ujú. ¿verdad? Pero antes de comprender todo eso, incluso antes de conocer a Cristo, tenía mucha rabia, mucho resentimiento. Siempre lo culpé, siempre lo juzgué, siempre lo odié. En determinado momento llegué a odiar a mi papá por no estar presente en mi vida, porque incluso después de que él se separa de mi mamá o ellos toman la decisión de separarse, él a los más o menos 2 años rehace su vida Ujú. con otra señora y tiene otros 2 hijos con ella. Son mis hermanos, obviamente, hoy en día lo digo así. Pero para Maribel, esa niña de aproximadamente 7 años, no fue fácil recibir esa noticia Claro. de que ahora su papá ya no era yo la Exclusivo, única. claro. Ujú. Y pues se fue a vivir a los Estados Unidos. Vivíamos en ese entonces en Colombia y aún fue más grande la brecha entre él y yo por ¿Cómo, muchos años. cómo impacta esto al corazón de un niño donde no lo entiende, donde no lo comprende? ¿Cómo lo racionalizabas en ese momento? Decirte que cómo lo racionalizaba, yo creo que no, que puede haber en la mente de una niña de Ujú. 4 años y medio para entender. Gracias a Dios por la misericordia, cuando nosotros con mi mamá nos movemos a Estados Unidos un año, mi tía estaba obviamente con su esposo y él vino como a suplir esa Mm. necesidad en ese primer añito de divorcio de mis padres. Él se convirtió como en esa figura paterna. Recuerdo con Ujú. él muchas cosas lindas. Mi primera bicicleta la tuve con él. Él me Mm. enseñó a montar bicicleta, o por lo menos intentó Ujú. enseñarme. Me celebró un cumpleaños número 5. Tengo fotos y tengo muchas memorias de él Ujú. dándome mucho cariño. Me llevaba en los hombros en parques de diversiones, cuando salíamos. Entonces creo que ahí sí recuerdo preguntándole a mi mamá, quiero ver a mi papá, ¿dónde está mi papá? Y ella me decía, ahora no. Pero Ujú. nunca hubo una explicación, nunca hubo, papi y mami tomaron esta decisión. Seguramente creía que no debía dármela y no le iba a entender. Y bueno, así las cosas, las decisiones las toman los adultos de cierta manera y los niños Claro, tienen que entender. claro. Obviamente entiendo hoy que esa no es la manera. Nuestros hijos Ujú. merecen que se les expliquen cosas a su edad, en determinado lenguaje que ellos lo puedan entender. Pero en ese momento mi papi para mí fue un fantasma. O sea, se desapareció y con los años, Sixto, pude darme cuenta que así mismo empecé a ver a Dios en mi relación. Para mí Dios era como eso, como ese fantasma que estaba desaparecido en algún momento en mi vida que lo veía y se desaparecía. Mm. Edwin, ¿qué impacto tiene en las relaciones futuras la herida del abandono? Wow, te acompañan. Yo lo llamo que es un enemigo con el que duermes y vives porque eh, yo creo, Sixto, al menos la experiencia me ha mostrado que en el momento en el que una persona vive una herida como esta, o una herida de rechazo, o en el caso de la que estamos hablando, de abandono, de humillación, cualquier tipo de herida, junto a esa herida viene una mentira o muchas mentiras que son Ujú. instauradas de parte del enemigo en la vida de un niño o de un adulto inclusive. Ujú.
y que lo acompañan por muchos años. Específicamente, la de abandono, una de las cosas que más genera es este sentido de no ser valioso. Ujú. De alguna manera, el ser humano, no sé por qué, tiende a echarse la culpa o a hacerse responsable, ¿verdad? Me dejó Claro. porque yo Mm, hice algo, o porque no hice, porque Ujú. no soy amado, porque faltó esto, faltó aquello. Entonces, en el caso mío, digamos, la herida de abandono mío fue un poco diferente, y fue en un momento en el que con mi hermano y con mi papá estamos yendo a un mercado. ujú, Mi papá se baja del carro para hacer las compras, mi hermano se queda conmigo, mi hermano mayor, y él iba con su perro. Y en un momento, por alguna razón, creo que yo tenía como 1 año y medio, 2 años a lo sumo, mi hermano abre la puerta, el perro sale corriendo y mi hermano sale corriendo detrás del perro. Entonces me quedo yo como un niño solo, empezando a llorar. Y la mentira específicamente que yo creí en este momento, contestando tu pregunta que me Ujú. acompañó, fue: tú no vales, no mm, eres importante. Si ellos te Wow. amaran, no te hubieran dejado solo. mm, Y entonces tenemos una herida, una mentira, y muchas veces sin conciencia, allí tomamos decisiones que van a ser permanentes en nuestra vida. Usualmente se llaman votos internos. En el caso mío fue: nunca más me voy a volver a sentir solo. Mm. Debido a eso, eso fue lo que marcó mis relaciones en el tiempo por venir, Sixto. Yo, en esencia, compraba el amor, o por lo menos la Mm. compañía de la mm, gente, haciendo cosas para sentirme que estaba rodeado, para sentirme que era admirado, para sentirme que era querido. Entonces, las mujeres pueden entrar en relaciones donde aceptan el El abuso. abuso, claro. ¿Por qué razón? Porque es que yo sé que es mm, violento, yo sé que me pega, pero por lo menos me siento acompañada, por lo menos estoy con alguien, o mm, qué más me puedo merecer si es que yo nunca he sido digna de amor o de merecimiento de que Claro, alguien mm, me claro. cuide, me acompañe. Entonces, ujú, hasta que no llegan momentos de sanidad y momentos en los que comprendemos lo que sucedió, este va a ser, como mi esposa lo dice de una manera muy clara, ese fantasma que nos sigue, que domina nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Mira, te doy un último ejemplo. Llegó un instante en mi vida, inclusive, que yo fui a una universidad de un nivel socioeconómico inferior al que yo podía pagar o mi familia podía pagar, para ser el más popular, el que mejor carro tenía. Mm. ¿Me entiendes? Porque todo mm, estaba dado alrededor de: no quiero estar solo, mm, no quiero sentirme que no valgo. Wow. Esto me lleva a pensar que todos lo vivimos de alguna manera. Es decir, a vos no te abandonaron. Fue una situación circunstancial, pero generó una herida ujú, en tu corazón. Maribel, tú has vivido las dos partes. Es las consecuencias de la herida del abandono en tus etapas posteriores sin sanar y comenzando a vivir procesos de sanidad. ¿Qué efecto, dividámoslo, qué ujú. efecto tiene en nosotros no sanar esta herida del abandono, no tratarla, manejarla en oculto, como Mm, ha dicho Edwin? mm. Eh, una de las cosas que acompaña esta herida, digamos, de abandono de parte del adulto Ujú. hacia un niño, es que de alguna manera el adulto quiere justificar el abandono, ¿sí? De alguna Sí. manera decir, yo traté de buscarte, yo llamaba, pero no me pasaban el teléfono, o Ujú. te mandé un regalo y no lo recibiste, o sea, de alguna manera ponen en el menor, ¿verdad? Como la responsabilidad Wow. de que tú, esa fue la situación que viviste. Entonces, cuando tú creces con eso, Ujú. con esas voces que recuerdas de, ¿será que yo no fui importante? ¿Será que verdaderamente no valía la pena? Porque de alguna manera yo llegué a pensar, no valí tanto la pena para mi papá que no fue más insistente, ¿verdad? No fue más insistente. Entonces yo voy creciendo con con esas voces. De hecho, luego Ujú. llegó un día a los 14 años con mi mamá a un colegio eh, de mejor estatus económico, por decir que ella podía ya
llegar a pagarme y estamos sentadas frente a la rectora del colegio en una entrevista y pregunta por mi papá. Y entonces mi mami le dice, somos divorciados. Y la señora, sin ningún filtro, sin ningún, incluso yo digo que sentimiento, nos dijo, aquí en ese colegio no recibimos hijos de padres divorciados. Entonces obviamente se levanta en mí, yo no valgo, los hijos de Wow. padres divorciados no valemos. Y Wow. creces tú con esa mentira creyéndote que es una verdad. ¿M? Ujú. Entonces, obviamente que afecta muchísimo, o sea, sí, sí, y claro, en ese momento yo todavía no tenía a Cristo en mi vida, no había tenido un Claro. encuentro con Jesús, pues yo me creí verdaderamente eso, yo no valgo. Una figura en Mm. casa Ujú. masculina es muy importante y si tú no la tienes, tú tienes que, o sea, no tienes derecho a cosas importantes como ir a un mejor colegio. No puedes, no vales porque estás sola. Esas eran Ujú. todas las mentiras con que yo crecí. Wow. ¿Qué le dirías a las mamás que experimentan el desafío de criar a sus hijos sin la presencia del padre? ¿Qué errores no cometer? ¿Cómo hacerlo bien? Tú decías, hay que explicarles a la edad, Ujú, porque la tendencia son los secretos, el secretismo ujú, daña más porque genera una imaginación en un corazón ujú. herido. Hoy en día, Ujú. pues por lo menos desde mi conocimiento espiritual, ¿qué hubiera yo anhelado por lo menos tener figuras saludables Mm. eh, de varones en mi vida? Eh, no la tuvimos, no crecimos cerca a una iglesia, o sea, no Ujú. crecimos cerca. De hecho, yo conozco a Jesús a los 19 años. Gracias a Dios que lo conocí a esa edad, ¿me entiendes? Si lo hubiera conocido más tarde, hubiera caminado haciéndome más daño y seguramente haciendo más daño Ujú. a las personas. Entonces, buscar figuras masculinas Ujú. sanas, ¿verdad? Porque Ujú. también se Sí. necesitan personas Ujú. que tengan un corazón sano. Puede ser el papá, en este caso, del Los abuelo de los abuelos. niños, un Ujú. abuelo saludable, un tío, pastores, obviamente, en la Ujú. iglesia, Claro. líderes en la Ujú. iglesia. Yo, como no tuve eso y lamentablemente, pues mi mamá y yo no éramos cristianas, creíamos en Dios, sí, pero nunca íbamos a la iglesia. Pues yo misma me encargué de llenar ese vacío que papi dejó en mi corazón y lo empecé a buscar a muy temprana edad en Ujú. chicos. Ujú. Ujú. Wow. Empecé a llenar ese vacío, empecé a creer que de alguna manera ellos me podían dar a mí lo que mi papá no me daba. Ujú. Ujú. Aunque yo viví unos años con mi abuelita y vivíamos con su esposo, que no era mi abuelo, no, él no fue esa persona que llenara. De hecho, más bien no tenía muy buenos recuerdos en mi corazón de él. Entonces, Ujú. pues siempre traté de buscar en la calle. Entonces, yo creo que es importante que sean las madres sabias. Yo amo las madres solteras, o sea, nosotros cuidamos mucho en presencia viva de ellas, precisamente por eso, porque sabemos ese gran vacío que una mamá tiene cuando está criando hijos sola, pues obvio económicamente, emocionalmente, de cosas de ayuda en algo muy sencillo como cambiar el aceite del carro, como arreglar alguna cosa en tu casa que se dañó, que ella no lo puede pagar o hacer. Ujú. Entonces, creo que eso es importante, no estar solo. Si pudiera decirle algo a las madres, es buscar ayuda, buscar Mm. una iglesia, no estar solas. Claro. Hacerse Ujú, acompañar, acercar figuras masculinas ujú, positivas que vengan a sumar, contar una versión de la Mm. historia adaptable a los niños y a su ujú, edad. ujú, Usted no tiene que decir, su papá era un mm, no sirve para es mi papá, ujú, tienes que respetarlo, no, ujú, no me hables mal de mi papá. ujú, Y sobre todo, siempre orar para bendecir al padre ausente. Eso ayuda a que surja el sentimiento noble y bueno en el corazón. Edwin, hay una pregunta que surge ante cualquier abandono. ¿Por qué Dios permitió esto? Ujú. Yo creo que ante toda situación de injusticia, el ser humano que no comprende muy bien lo que significa la caída del hombre, siempre va a tender a responsabilizar a Dios. ujú, Yo creo que, y posiblemente me dirijo a alguien en este día que se ha sentido inclusive abandonado por Dios, porque ese es el tipo de mentiras que vienen allí. Am,
necesitamos entender que Dios nos ha dado a todos los seres humanos la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones Ujú, y aceptar o no aceptar, rechazar, hacer todo tipo de cosas. Y aunque Él es soberano, aunque Él gobierna, en los seres humanos descansan ujú, las decisiones que toman. ujú. Entonces, Wow. creo que es Una importante bella. separar el tema de Dios soberano y también la mano del hombre, que es Ujú, Claro. la que actúa, daña, interrumpe, causa heridas en determinado momento, y entender, Sixto, lo que el Salmo 27:10 nos dice: aunque papá, mamá me ujú, abandonen, con Todo. todo mi Mm, Dios, mi Padre Celestial, el Señor, me recogerá. ujú. Entonces, hay un componente espiritual que no puedo separar de todos estos traumas, y es lo que el enemigo te viene a hablar. Mm, ¿Me entiendes? Que creo que mi esposa ha hecho mucho énfasis en eso. Quiero enfatizar en algo tan sabio que tú dices, porque es con muchas de las cosas que nosotros tenemos que lidiar como pastores, y quizás también necesito hacer una aclaración, que no siempre es papá el que abandona, porque hemos ujú. tenido casos en que claro. mamá Sí, también mamá abandona. abandona, y es el que queda en casa. Por favor, no dañe más el corazón de ese menor que ha sido Total. abandonado, diciendo un tipo de cosas. Tú lo dijiste, ¿no? Es que eran miserables, ¿para qué lo conocen? Ni siquiera Mm, ella no se Ujú. merece o él no se merece. Entonces, posiblemente desde dolor también ujú, están causando aún una herida mucho mayor en la mente. Porque el punto, ¿cuál va a ser? El punto es que en determinado momento sería hermoso no tan solo llegar a la conclusión y a la revelación que Dios, mi Padre Celestial, me adopta, en Él ujú, no voy a estar más abandonado, en Él encuentro mi valor, encuentro que soy amado, especial, reconciliado con Él, pero que si el Señor también lo permite en determinado momento, como fue la historia de mi esposa, se llega a un momento en el que se puedan discutir las cosas con esa persona, ¿verdad? No con todo sucede. El mm, final de las Ujú. historias no siempre son felices, no correcto. siempre son las mejores, pero por lo menos hay personas que pueden darse esa oportunidad de poder cerrar ciclos, Sixto, Claro. porque es Ese es que el creo que punto. el punto es que quedan muchas cosas inconclusas, y el ser humano siempre va a buscar algún responsable. Y en Mm, muchos Sí, casos, regresando a lo que tú dices, el primer responsable que dicen es Dios. Si Dios existiera, ¿por qué permitió que sucediera esto? Pero claro. ujú, necesitamos comprender que es una situación causada por un ser humano que toma decisiones. Hace poco tenía una conversación muy similar a esta, con un caso como el que tú describiste, un papá que salió a otro país a buscar provisión, pero la niña no entendía eso. La mm, niña no entendía que él estaba tratando de buscar un mejor futuro, correcto. estaba Claro. tratando de buscar una mejor opción, sustento, enviar dinero. La niña lo único que sabía a su añito y medio es: no está, Mm, no está. Ujú. Y te digo hasta dónde llega este tipo de cosas. Empieza por años, lo que mi esposa dice, una imposibilidad de relacionarse con Dios a sí. pesar de amarle, pero sentir, esta chiquilla algún día me decía: yo siento que cuando hablo con Dios nadie me escucha, siento que estoy hablando al aire, porque no Wow. Mm, existía una figura como tal, terrenal, que Claro. pueda representar a ese ujú, Dios Padre que nos ama. Mm. Yo no puedo seguir viviendo con el sentimiento de víctima. En algún momento todos tenemos que levantarnos, como ha dicho Edwin, para cerrar el ciclo, perdonar a quien me abandonó, comenzar a bendecirlo y comenzar a luchar por sanar mi vida. Número uno, para no repetir la historia, porque si yo no sano mi corazón, tengo una tendencia a repetir la historia. Y número dos, para sostener relaciones saludables en el futuro. Maribel, una mamá llora mientras nos escucha y dice, es que yo he hecho que mi hijo odie al papá Ujú. porque nos abandonó y él no merece el amor de mi hijo. mm, Entonces yo me he encargado de hacer que lo odie, porque mm, yo dije que lo iba a castigar con el odio de mi hijo. Pero ahora dice, lo he hecho mal. mm. ¿Cómo comienzo?
¿Cómo pido perdón? ¿Cómo sano esa herida? Ujú. Yo creo que lo primero que, aparte obviamente de ella de tratar de Mm, perdonarse a sí misma por haber causado ese daño, ¿verdad? Esa separación entre ese inocente y el culpable, de lo que la mamá considera que es el culpable, ujú, pedirle perdón a su hijo también, perdonarse a ella, pedirle perdón, obviamente a su hijo, decirle que desde un corazón muy herido, de un corazón muy dañado, eh, con mucho rencor y odio, fue que le causó a su hijo esa herida y de alguna manera pedirle perdón y obviamente confiar en la obra del Espíritu, ¿verdad? Porque eh, ni aún ella pudiera llegar a decir, lo voy a lograr, entrar en ese ujú, corazón y cambiarlo, porque han sido tal ujú, vez muchos años de infundirle eh, pues todas las cosas que le infundió. Y no creo que es justo para un niño, no ujú, es justo para un niño que uno tenga que escuchar esto, porque finalmente, o sea, yo te dije hace un momento que yo pude descubrir que mi abuelo había sido un padre abusivo. Seguramente ese papá de ese niño o ese esposo de esta mujer, seguramente tuvo un papá igual. Y también él claro, fue una víctima claro. de un hombre que lo maltrató y que fue ausente y se repite muchas veces. Aquello que tú no quieres ser, te conviertes. La Biblia lo dice, Ujú. ¿no? Terminamos siendo eso que no deseamos nosotros nunca ni ser ni tener. Déjame llevarte al diálogo. Te sientas con tu hijo de 8 años, Ujú, a quien has herido. ¿Qué le digo? Habla con él. Habla con ese niño de ujú. 8 años. Reconocer, primeramente, yo creo que reconocer, decirle, mi amor, perdóname, hijo, a los Ujú, ojos, perdóname, porque mamá ha estado herida por muchos años. Mamá también es humana y ujú, sintió un abandono de tu papi, sintió esto. Esto es ponerle nombre a todas las emociones que pueda tener esa mujer en ese momento y decirle que no estuvo correcto lo que hizo, que no estuvo correcto por su dolor y por su ujú, frustración ujú. separar e impedir que ese niño tuviera el privilegio de crecer con su padre y, y apelar a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Ujú. aún muchas veces nosotros pedimos muchas veces perdón, pero no necesariamente significa que la otra persona te diga, listo, te perdono Ujú. y ya yo voy a amar a ese hombre que tú toda la vida me enseñaste a odiar. Claro, no Ahí es vas. confiar en la obra del Espíritu Ujú, Santo, ¿me entiendes? Yo si te puedo compartir un poco y compartirle a todos, más o menos en el 2004, o sea, hace 21 años, empezó Dios en ese proceso ujú, de sanarme de esa herida de abandono de papá y él me dijo a través de un discipulado que estábamos haciendo, es hora de ir a casa, es hora de ir donde tu padre, es hora de ir a buscarlo y de pedirle perdón. Y yo, ujú, y quiero decirte que mi mamá nunca fue esa mamá del ejemplo. ujú. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Guau, muy Mi mamá bien. siempre me dijo su papá era el mejor papá que existía. Su papá Wow. le planchaba sus pañales. Bueno, yo nací en la época que había que lavar pañales. Su papá estaba ahí. Es más, cuando yo la regañaba, su papá me regañaba a mí porque yo le hablaba mal. O sea, Ujú, mi mamá siempre me habló del buen ujú, padre que él fue. ujú, De hecho, nunca impidió que yo me acercara. Más bien fue mi papá el que tomó la decisión de alejarse. Pero ujú. aún mi abuelita que la mamá de mi madre, ella me mandaba tarjetas a nombre de él de cumpleaños. Muy Ya bien. después descubrí que era ella, pero bueno, igual perdoné a mi papá por eso. En ese viaje yo voy, obviamente, así como en pelea con Dios, decirle, ¿cómo que tú me pides que yo tengo que ir a mi papá y no ir a Wow. decirle todo lo que siento, sino que ir a pedirle perdón? Yo no quería ir, Sixto, pero Dios de verdad que me puso contra la pared y yo terminé pagándome un tiquete, mi esposo me apoyó, pagamos un tiquete, fui a su casa, me tocó hasta dormir en la misma cama con él, Mm. porque no había más camas en el lugar y yo me sentía la persona más extraña, pero yo sabía que Dios estaba acercándome no solo al corazón de mi papá, sino que estaba usando eso para acercarme a Dios como Mm, Padre. wow. Y como al quinto día, o sea, me faltaba uno para devolverme, fui valiente y le dije, papá, yo vine a esto, yo vine a pedirte perdón porque yo te he juzgado, yo te Mm, he hablado mal de ti, yo te he odiado. Todos los sentimientos que yo ujú. tenía se los Muy expresé bien. en un camino
por una vereda allá en Colombia y le dije, te pido perdón por eso. Y entonces él se volteó y me dijo, la verdad, hija, yo soy el que te tengo que pedir perdón. Y fue un momento obviamente muy hermoso. Y de ahí comenzó un proceso de restauración. Te hablo de 21 Wow. años atrás. Claro, obviamente eso no garantizó que yo viera a mi papá como ya mi papá y no, fue un proceso poco a poco. Hubo peleas en el proceso, hubo una cantidad de cosas, pero hoy, después de esos 21 años, eh, sé que mi viejo está ahí y que a pesar de sus imperfecciones y de las mías, porque yo no sabía ser hija, Sixto, yo no sabía ser hija de papá, ¿me entiendes? Y eso se tiene que aprender. ¿Cómo eso afectó la relación de ustedes como matrimonio? Yo le cobré facturas a Edwin muy grandes y muy caras, pero lo bonito de mi esposo fue que él estuvo dispuesto a pagarlas, a dejar que yo se las cobrara. Ujú, claro. Yo demandaba mucho de Ujú, él como hombre. ujú, claro. Y solo fue cuando me empecé a dar cuenta que yo estaba buscando era en él un papá, que eso Ujú, le pasa a muchas mujeres, que no ujú, tienen claro en su corazón quiénes son, demandan de su esposo lo que su papá estuvo supuesto a darle. ujú. Ese amor, ese abrazo, ese mi niña, te amo, claro. Y el esposo no está todo el tiempo, mi amor, mi vida, tin, tin. O sea, no está en ese proceso. Entonces, Sí. cuando él no me da todo eso, entonces yo digo, no me ama. Claro, yo estoy buscando ese el amor de un padre en él. Ujú, ujú, Pero Dios me enseñó a que tenía que buscarlo, es a él, y llenarme del amor de mi Padre Celestial para poder ujú. bajar a Edwin del trono donde yo lo había subido. Claro. Porque se convierte en un ídolo. Ujú, Cuando una mamá, una mujer, una esposa no sabe, eh, no conoce y no tiene clara la posición de que el esposo debe tener en el corazón, idealiza a esa persona y empiezas a idolatrarla. ujú. ¿M? ¿Cómo Entonces, comenzaron ustedes a vivir el proceso de entender que no eras el papá? Que no podías llenar Ujú. eso que solo Dios puede llenar ujú, y que Maribel tenía que sanarlo, que eras el esposo. ¿Qué debo de hacer yo como esposo cuando veo que ella me pide, me reclama, no salgas, es que me siento sola cuando te vas, es que siento que no vas a volver, expresiones de una niña que es grande, pero que ahora está sacando el dolor de su infancia? Quisiera decirte que todo hombre está preparado para eso, pero el problema es que cuando tú como hombre tampoco conoces al Padre, la Ujú, situación es más compleja aún. ujú, Por la misericordia de Dios, Él nos permitió vivir de manera paralela, aunque mi historia, como tú lo dijiste, ujú. no es una historia de un padre ausente, es una historia donde literalmente la muerte separó a mis papás, no, nada más los separó. Eh, no conocía a Dios el Padre. Por 29 años estuve en la iglesia, creciendo en conocimiento, en teología, en doctrina, ujú, pero eso y saber que yo también tenía un padre mm, que me amaba era muy diferente. Entonces, en nuestro caso tuvimos la bendición de estar sembrados, plantados en una iglesia donde pudimos empezar a comprender cuál era la realidad y en dónde deberían estar puestos nuestros ojos. Ujú, Y lo único que quizás yo pudiera añadir en un proceso como este es que inclusive te va a costar dinero, te va a incomodar en determinado instante el hecho de financiar, si pudiera decir, quedar solo por algún momento para que una persona invierta tiempo, invierta en sus emociones y busque y vaya a otro país, inclusive a generar esos ambientes en los cuales voy a decir, sabes que es importante de nuevo empezar un proceso de sanidad, cerrar ciclos, porque son necesarios. mm, Muchas veces una de las cosas que como hombres tenemos cuando no entendemos este tipo de cosas es que invalidamos los sentimientos. ujú, claro. Les ponemos que usted lo que es una cantaretosa, yo no le puedo dar eso Ujú, y no tenemos la compasión ujú, para poder entender, espérate, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Eh, Éramos también muy jóvenes y sí, por eso tengo que regresar a la bendición de la iglesia local. mm, Para ujú, nosotros lo hemos dicho muchas ujú, veces, posiblemente no estuviéramos casados si no hubiese sido
por lo que los Líderes. discipulados, Ujú, los líderes, la inversión que ellos tuvieron, ujú. figuras que en determinado Diferentes. momento empezaron. Tú has hecho parte de la restauración de Maribel Mm, con las mm, palabras que has Ujú. dado, con la afirmación, con los abrazos, con un Yes. beso, con estar presentes. Quisiéramos decir que ya estamos totalmente en el otro lado, que ya no hay nada, pero Mm, siempre se va a requerir. Hace poco hablaba con una chiquilla que es una hija literalmente para mí, le decía, ¿qué necesitas de mí? Es decir, en esta figura, en esta dinámica que estamos desarrollando de ser una figura paterna, un padre sustituto, ¿qué más requieres? mm, Entonces, ese tipo de conversaciones son muy importantes, Sixto. Muchas veces yo no tengo, te soy honesto, no tengo memoria, quizás si tuviera que revisitar o volver a vivir hubiese tenido conversaciones diferentes con mi esposa para tratar de entender su corazón. wow. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué estás, qué falta hay en tu vida para tratar de comprender verdaderamente? Yo he tenido la oportunidad, seguramente tú muchísimas más que yo, de casar a personas y, y me pongo mucho a meditar en los votos, ¿no? Porque yo voy a ujú. estar contigo en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, pero no sé si las personas dimensionan Claro. verdaderamente lo que hoy yo puedo declarar al estar acá tomando la Mm, mano de mi esposa y verla y decirle, ella ha sido el instrumento número uno de sanidad en mi vida y creo que yo he sido parte del proceso de Claro. sanidad en la vida de ella, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no nos casamos para ser felices, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ujú, pero en verdad, Sixto, creo que uno se casa para construir una relación, quitar mentiras, poner verdades, restaurar. Mi esposa lo ha dicho y creo que simplemente fue por la misericordia de Dios. De eso sí tengo memoria, sobre todo en el tema de pareja, el decirle algún día, ¿sabes algo? Yo veo que tú tienes heridas de la relación que tuviste, porque inclusive dentro de las consecuencias que existieron, Mari sale a casarse a los 17 años. ¿Por qué? Porque Ujú. pues simplemente es esa búsqueda Claro. constante mm, de un padre y fue una relación eh, tortuosa, ¿verdad? mm, Muy con violencia, con abuso. Y te doy un ejemplo. Algún día estamos manejando en una de las calles en Bogotá y bueno, en este caso voy a este lado, pero levanto mi mano para ajustar el espejo retrovisor y la reacción de mi novia en ese momento fue tratar de cubrirse Wow. y yo me quedo paralizado. Le digo, ¿qué te pasó? Y ella me responde, pensé que me ibas a pegar. Wow. Y le dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Me entiendes? mm, Entonces un día sí pude sentarme al Mm, frente de ella y decirle, ¿sabes algo? Estoy dispuesto a pagar por cosas que yo no hice, con tal de que tú seas sana. wow. Y fueron muchas cosas las mm, que vivimos, pero acá mm, estamos a punto de cumplir Wow. 25 de casados. Wow. Qué hermoso es la misión del matrimonio. mm, Y tiene que estar bien fundamentado en Dios, porque si no yo puedo rechazarte, puedo decirte yo no soy tu papá o yo no hice eso, o puedo, como dijiste, subestimar los sentimientos de quien llora. Me mm, toca estar ahí, abrazar juntos, ayudar en el proceso de que se siga encontrando, buscar ayuda. ujú, Esto es crucial, acercar personas que puedan complementar ese proceso de ujú, sanidad. Déjame ir un poco más allá, Edwin. El niño comienza a crecer, tiene unos 12, 13 años y dice, ¿podría algún día llamar a papá? ¿Tú estás de acuerdo en que yo busque a papá? Eh, ¿Cómo manejar esa Mm, conversación? ¿Por qué él me abandonó? ¿Por qué él se fue? ¿Qué hago para responder esas mm, ok. preguntas? Si tienes 12, si tienes 15, si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40 o 50, nunca pierdas la mm, oportunidad de tener esa conversación si esa persona está viva. Eh, quisiera darte algunos consejos. El primer consejo, Sixto, y este posiblemente es el más importante, es
es no tener expectativas incorrectas. ¿A qué me refiero? Eh, Quizás en las películas nosotros vemos esos momentos de reconciliación y vivieron felices para toda la vida, Ujú, pero, pero es muy importante entender que esa conversación no la estás teniendo por esa persona, sino por ti. ujú, Que si Dios permite que dentro de la conversación o como consecuencia de la conversación se genere el inicio de una nueva relación, gloria a Dios, ujú, perfecto. Pero en algunos instantes hemos tenido casos donde esas conversaciones no son sencillas, pero Ujú. no se deben dejar de tener, donde la Claro. persona simplemente dice, no, es que usted no sabe, yo lo que te diga, yo no tengo nada que no sea tonto, no sea bobo, sobre todo cuando hay personas que no han sido sanas. mm, Pero de nuevo quiero hacer énfasis, date la oportunidad y entiende que es por ti. El arma, o por lo menos una de las armas más poderosas que he conocido en el transcurrir de mi vida, es el perdón. No hay nada peor que un corazón resentido. No hay nada peor porque lo primero que causa es que no puedas conocer en verdad a tu Padre Celestial. Eh, los muchachos usualmente en una edad como esa, Sixto, he visto una marca de rebeldía, he visto una mm, marca Ujú. de irrespeto porque ¿para qué otro hombre? ¿Me entiendes? ujú, Claro. Y empiezan a encontrarse peleas con sus maestros, con sus entrenadores, con sus jefes. Es como que les voy a cobrar a todos los que se me parezcan papá o tengan algún tipo de autoridad, le voy a cobrar esto en mi vida mm, porque la única que estuvo fue mi mamá, ¿verdad? Entonces, Ujú. tú lo ves muchísimo sobre todo lo ves con muchos deportistas, ¿verdad? Que siempre, no, es que mi mamita, mi esta, mi aquella. Yo tenía algún día una conversación con un hombre que me hablaba de su mamá y me decía, bueno, de todo. Y cuando tocaba el tema de papá, decía, no, el mm, tipo ese. Entonces, a ti que estás escuchando, que alguien te compartió este video, quisiera decirte, date esa oportunidad, da la oportunidad de expresar. Te lo mereces, te mereces conocer si es posible y si esa persona está en capacidad de darte una explicación, posiblemente de que puedas en un instante escuchar esa palabra que es tan importante y que alguien te diga, perdón, te pido perdón. mm, Pero, pero si acaso eso no sucede, quizás podemos tomar un momento hacia el final de este instante para hablarte de corazón a corazón y representando a un hombre, representando a un padre, poder tal vez darte algunas palabras y extenderte también un te pido perdón, porque lo necesitas, porque es adecuado y como mi esposa lo ha dicho, como yo lo mencionaba, el tema de esas figuras sustitutas mm, son fundamentales y ahí es donde la iglesia Claro. cobra un rol tan trascendental, tan trascendental. Así Sobre es. todo, quisiera, Sixto, por un momento referirme a aquellos hombres que quizás por alguna razón usted está escuchando esto y usted dice, bueno, qué bueno que yo no abandoné a mi familia, qué bueno que yo tengo acá a mis hijos que me aman, pero yo quiero pedirle a Dios que abra los ojos, tus ojos, y que empieces a ver alrededor a esos muchachos o a esas niñas que han crecido sin una figura paterna. Posiblemente tú puedes invertir el tiempo en llevar a la práctica deportiva a un muchacho, llevarlo al cine, en algún instante convertirte en esa persona que Dios utiliza para restaurar la imagen paterna en la vida de alguien. mm, Hay tanta necesidad. A mi manera de ver, estamos creciendo en medio de una generación huérfana y no necesariamente porque los padres hayan muerto, sino porque hay muchos que están ausentes. Así mm, que tú puedes ser un instrumento de sanidad en la vida de tantas y tantas y Mm. tantas personas y tan solo toma esa iniciativa. Inclusive si no tienes hijos, a mí me impacta tanto, Sixto, en el Génesis, José empieza a dar una descripción de todo lo que llegó a ser. Pero me gusta mucho la versión de la Reina Valera, dice, y he llegado a ser un padre para Faraón. Uf, Wow. eso es impresionante. ¿Por qué? Porque por años nosotros no tuvimos la bendición de tener hijos y durante todo ese tiempo, tanto Mari como yo pudimos
por la gracia de Dios, interrumpir la vida de muchas personas, invertir dinero. Nosotros tenemos una persona, Sixto, que hasta los libros de la universidad en determinado momento cubrimos los gastos, ¿verdad? Tuvimos que darle para la gasolina, para que se quedara en casa, para tantas cosas y nunca buscando algo a cambio, pero hace poco precisamente esa persona me decía, porque tenemos una sola hija de sangre, ¿verdad? Me decía, cuando estés más viejo, cuando tengas necesidades, yo voy a estar allí, yo te voy a cuidar. Wow. Mariana va a estar con alguien que la acompañe, no va a estar sola. Y nunca pensé en eso, nunca pensé en ayudar a alguien para que cuando yo sea viejo Claro. alguien me cuide o me lleve un café o lo que sea, pero creo que de eso se trata la vida. Wow. Wow. Definitivamente todos tenemos que ser padres para alguien más. Mm. Y me has hecho regresar a mi infancia. Mi primera bicicleta me la regaló mi pastor porque mi papá había migrado para trabajar por 4 años y esa figura paterna fue tan importante. La reconstruyó, la pintó, la arregló, era muy grande la bicicleta. Mm, Yo tenía que hacer así, así para andar, pero era la emoción más grande porque mi pastor lo hizo y nunca olvido su nombre, su rostro, su alegría. Él me enseñó a andar en Mm. bicicleta. Eh, y son personas que vienen a complementar esta misión de crianza en los hijos. Maribel, déjame llevarte a una escena. Una de las consecuencias de el abandono es la inseguridad, a no querer repetir la historia. Ujú. Puede que ahora nos mire un padre o una madre que lucha con el sentimiento del fracaso, porque lo vio en sus tíos, en su abuela, lo vio en su mamá y tiene miedo, Ujú. tiene miedo. A veces se ve tentada en los conflictos de decir divorciémonos, porque fue la frase que escuchó muchas veces. Mm. ¿Cómo trato este miedo? El miedo al fracaso, producto de ese espíritu de abandono. Una de las cosas que yo siempre, eh, aun- y quiero hablar un poquito del tema de que las mamás o el que se Ujú, queda con los hijos, usualmente como que se siente que es el bueno, ¿verdad? ujú, El mm, superhéroe porque se quedó, porque estuvo ahí, porque no te abandonó. Pero de todas maneras, esa que se queda, sea el papá o la mamá, pues obviamente tiene que lidiar con la ida de su esposo o esposa y el quedarse con el dolor de ver a sus hijos levantarse sin esa ujú, figura, ¿verdad? Y de alguna manera tiene tanta rabia y tanto dolor que tiene que lidiar con eso. O sea, yo hoy día pienso en mi mamá y digo, wow, o sea, tuvo que lidiar con la decisión de separarse, aunque haya sido ella la que la toma, pero igual ese vacío, levantarme a mí sola. Y yo tengo que recibir mucha descarga de mi mamá, muchas ujú, cosas, muchas frustraciones, hablarme las ujú, cosas a veces en rabia, muchas veces, enseñarme desde no de la enseñanza, sino de la cantaleta, de ujú. alguna manera. Y yo crezco con esas cosas y siempre decía, nunca voy a ser como mi mamá. El día que sea mamá y sea grande, no voy a ser como ella. Y de alguna manera terminé siendo muchas de las Ujú. cosas que mi Es mami, lo que ajá, vimos. eso es lo que Ujú, vi. Y obviamente algo que no quería hacer termina siendo, obviamente, de alguna manera te confronta mucho porque dices, ¿qué pasó? ujú, Y ujú, ya, y cristiana, y pastora, y conociendo la Biblia, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me tocó llevar en un proceso hace no mucho a sanar también una herida con mi mamá, a pesar de wow. Mm, haber estado con ella siempre. ujú, Entonces, yo creo que es importante también ver siempre las dos caras de la moneda, ujú, tanto de la sanidad con el que se fue, con la sanidad con el que se queda. Porque en tanto yo no sané esa herida con ella en específico, estaba repitiendo esos patrones. Y ahora estoy dándome cuenta, estoy más consciente de decir, no, no voy a volver a caer en aquellas cosas, ¿verdad? Que otra cosa es la genética, ¿no, Sixto? Porque también ujú, en la genética venimos con cosas de nuestros papás. No solamente es el comportamiento de lo que vimos, sus acciones, pero también lo que ellos
aportaron, en lo que nos transmitieron en los genes. Y sí, yo creo que lo que más tenemos que hacer es sanar siempre, ir lo Claro, más posible a la sanidad para poder no repetir las cosas, para no poder ser claro. iguales y no tener el temor obviamente a fracasar de alguna manera, porque por lo menos en lo que tiene que ver con divorcio, yo sí, mi esposo y yo dijimos, nunca nos vamos o sea, la palabra divorcio no estaba Ujú, en nuestro léxico, era prohibida, ujú, ni un tiempo, o sea, por lo menos en lo que, del divorcio de mis padres, ¿me entiendes? Yo dije, ujú. esa no va a ser una salida de emergencia Muy para bien. nosotros, Ujú, pero sí en cosas que viví como niña con lo de mi mamá, sí lo repetí. Entonces, ahí fue sanar. En mi caso fue ujú. sanar, es trabajar esa herida Claro. de mi mamá. Sixto, déjame hacer énfasis en esto porque a veces, es decir, no sé las personas que nos ven cuando escuchan la palabra sanar, no sé si ellos saben a qué nos estamos refiriendo, Ujú, ¿verdad? Ujú. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que usualmente estamos tratando de cortar el fruto, pero no hemos ido a la raíz. ujú, Te Ujú, voy a dar un ejemplo. En la ciudad donde nosotros vivimos, al frente de nuestra casa, hay, no es concreto, sino hay como unos ladrillitos. Y una de las cosas que es molesta es que en la unión de los ladrillitos salen las matitas, ¿verdad? Empiezan a mm, salir la maleza. Y, ¿Y qué pasa? Que uno va y quita lo que se ve, mm, pero nunca lidia con lo que no se ve. ujú, Entonces a la otra semana o a las 2 semanas otra vez está la matita, porque estamos lidiando con el fruto, pero no con la raíz. ujú, Entonces, la pregunta tuya es magistral en el sentido de estas personas que dicen, tengo temor de volver a escribir la misma historia, tengo temor de repetirlo. Y el problema o la situación no tanto es el repetirlo, sino cuál fue la raíz y qué fue lo que sucedió contigo que existe una semilla que puede en determinado momento brotar para que entonces se manifieste nuevamente ese evento. Voy a tratar de explicarlo. Am, Algo sucedió en ti con lo que pasó. Existieron mentiras, existieron decisiones. Mi esposa me hablaba de todo este proceso que recién vivimos, y digo vivimos porque esto no pudiera decir que afectó, pero incluyó a toda la familia. Ella empieza a ver ciertas reacciones, ciertos comportamientos cuando mi hija llega a cierta edad. Y entonces empieza a tener conversaciones con mi hija como la que ella tenía con su mamá y dice, pero ¿qué pasó si yo ya pasé por procesos de consejería, etcétera? Pero porque estaba allí ujú. había aún había gato encerrado. una semilla, ¿verdad? Entonces, sanar, ¿qué significa? Sanar en muchos casos. Uno de mis hermanos, doy gracias a Dios por su existencia, él y su esposa, me enseñó algo, me dice, mire, yo he aprendido que las personas trabajan en la vida para comprar un nuevo carro, trabajan para conseguir una nueva casa, trabajan para graduarse, trabajan para ir de vacaciones, pero hay muy pocos que trabajan su vida. Wow. Mm, ¿Qué significa trabajar su vida? Trabajar su vida significa, inclusive existe en algunos momentos, invertir dinero en sentarse con un consejero, ujú. con un terapista. Bendito Dios, si en tu congregación local hay personas que te puedan ayudar también a decirle, hey, sabes que yo quisiera hablarte sobre mi infancia, porque en esencia somos el resultado de lo que vivimos en Mm, nuestra infancia. Wow. mm, Así Y, es. y Sanar es sacar de raíz, correcto. es descubrir por qué los síntomas vienen cada periodo y que yo pueda descubrir más profundo. Es permitirle a Dios meterse a lo profundo de mi corazón, ujú, perdonar, dejar ir, soltar. Y tener, y tener la versión de Dios de los hechos, Sixto. Claro. mm, ¿Sí me Ujú, entiendes? Porque realmente yo pienso que la sanidad como tal se manifiesta en el instante en el que tú puedes revisitar la escena, pero esta vez ves a Dios a tu lado, así es. wow. acompañándote, cuidándote, diciéndote, mira, hey, aunque tu padre te haya abandonado, yo voy a estar contigo. Amén. Ujú, Ahí es donde viene la sanidad, porque dice, papá siempre estuvo. ujú, Wow. ¿Me Claro. entiendes? Terminaba de predicar, hablaba del perdón y un chico de 18 años pidió subir donde estaba y llegó con una sonrisa, dice, hoy perdoné a mi papá que me abandonó cuando yo tenía 5 años.
lo perdoné y soy la persona más feliz del mundo. ¿Hablaste con él? No, le mandé un texto. Y yo le dije, ¿te contestó? Era mi emoción. Dice, no, y no importa si contesta o no contesta. Ah, Hoy yo ya lo perdoné. Wow. Pero sonreía tanto. mm, Él no podía contener la emoción. qué Es bello. ese milagro de Dios viniendo a nuestro Qué corazón hermoso. para cortar una raíz, para sacar una semilla y plantar otra. Yo estoy contigo. Cuando tú das el paso de perdonar, de soltar, de dejar ir, tú eres libre y tú eres sano. Pensando en esto, quiero recomendarle a los padres el curso que hemos hecho y que está en el app de Enfoque a la Familia, que se llama Un legado que deja huella. Lo confrontará y lo animará a tener la meta de dejar hijos en un escalón mejor. Busque el app de Enfoque a la Familia y ahí el curso Un legado que deja huella. Mm. Edwin, déjame terminar con esta pregunta contigo. Un papá nos mira, llora y dice, yo fui el que abandoné. Yo fui el que hice otra familia, teniendo una esposa maravillosa, hijos que amaba. Yo me equivoqué. ¿Cómo hago para pedir perdón? ¿Cómo hago si dejé de verles por años? Si los ignoré, si no les respaldé, ¿qué hago? Wow, lo primero que quisiera hacer es felicitarte porque has tenido una visitación del Espíritu Santo. Mm, Dios te da una oportunidad fabulosa, una mm, oportunidad increíble de alguna manera volver a escribir o por ujú, lo menos redimir una historia de mm, dolor. Eh, quiero que sepas que tus hijos siempre van a necesitar una palabra de parte tuya. Los estudios muestran, inclusive con personas que han nacido por la donación de esperma, que dentro de ellos hay una necesidad total de llegar a conocer quién es mi papá biológico, quién fue ese hombre que dio esa donación. Así mm, que hay algo que solamente tú puedes hacer. Por supuesto, pueden existir figuras que restauran la vida de tu familia, de tus hijos, pero hay algo que solamente tú puedes hacer. Tu voz es insustituible, ujú, tu presencia. Quiero decirte que surgirán muchas excusas, muchos, no es adecuado, me van a rechazar. Sí, es factible, es posible que no lo entiendan, pero hazlo. Dios te da una oportunidad de reescribir esa historia, de poder pedir pudiera decirlo de esta manera, la oportunidad de dar un abrazo que siempre va a ser necesario, de escuchar una palabra, de empezar a construir algo. mm, No puedo prometerte que todo va a ser eh, color de rosa, como lo decimos en América Latina, la primera vez, pero eso no significa lo que Sixto nos acaba de contar, la historia de ese muchacho, verdaderamente creo que es la cereza de toda esta conversación, el hecho de que esa persona haya entendido que sin importar si me contestan o si no me contestan, lo que importa es lo que pasa en mi corazón. Yo quiero decirte que tú puedes ser un instrumento vital, fundamental para no perpetuar la maldición. mm, Tus palabras pueden traer consuelo, tus palabras pueden traer restauración, tus palabras pueden traer esperanza a alguien que ha estado clamando por años una explicación. Y sobre todo pide perdón por tus actos, pide perdón por aquello que no hiciste, por aquello que así hiciste. es. Siempre va a ser de sanidad. Sixto, algunas veces yo le pregunto a las personas y al principio yo no lo entendía muy bien. Le decía, ¿por qué razón Dios nos perdona? Y usualmente la, la primera respuesta que sale de las personas es porque nos ama. Ujú. Y algún día estaba por allí leyendo Isaías 43:25 y toda mi perspectiva cambió. Porque dice la Biblia, dice Dios, yo soy el que por amor a mí mismo perdona tus transgresiones y no me acuerdo de tus pecados. Wow. Dios se ama tanto A él que mismo. no puede permitir que haya resentimiento en su ser porque dejaría de ser santo. Mm, No puede permitir que haya falta de perdón dentro de él porque entonces perdería quien él es.
Ama tanto su esencia, y esto no es que sea ególatra ni nada, sino simplemente es quien Él es, que dice, no me conviene guardar resentimiento, no me conviene estar en rencor con alguien. Por esa razón expido perdón constantemente y no me acuerdo de tus transgresiones. Ujú. Si nosotros pudiéramos entender en este día que el perdón no es un beneficio al ofensor, sino es un beneficio para ti, Ujú. para que estés bien, para que no haya resentimiento, para que no haya amargura, para que no haya eh, esta, esta mentalidad de víctima que crece, sino que tú dices, sí, esto sucedió, pero hoy decido tomar una decisión de perdón por amor a ti mismo, Mm. porque es importante para ti, porque tus hijos no merecen un padre que tiene rencor con su papá, porque tus hijos no merecen una madre que simplemente está brotando amargura desde una herida de falta de perdón. Todos podemos practicarlo. Ujú. Es factible que en este día tú me puedas decir, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. A tu esposa el papá se fue o a ti te dejaron en un carro, pero es que lo mío fue diferente. A mí me pasó esto, me pasó aquello, me pasó. No sé, lamento, no sé cuál fue tu historia y Mm. seguramente es mucho más dolorosa que la nuestra. Posiblemente hubo violencia o abuso de otro tipo, pero esto se trata de ti, Ujú. no se trata del agresor. Se trata de Wow. tu futuro. Se trata de qué vas a hacer después de escuchar algo como esto. Dios nos dice, Amén. yo soy el que por amor a mí mismo Mm. perdono tus pecados, perdono tus transgresiones, no me acordaré más de ellos. ¿Qué te parece si en un día como este puedes tomar una decisión similar y por amor a ti mismo perdonas? Wow. Tienes que vivir este momento, no lo dejes pasar. Vívelo ahí en lo íntimo. Mari, me gustaría terminar que tú puedas hablarle al corazón de una niña que ahora tiene 30 años y que todavía llora, golpea, lastima, hiere a los que están cerca de ella, que posiblemente se ha visto expuesta a la promiscuidad, buscando llenar la ausencia de un padre, que ahora se ha identificado con tu historia y que dice, ¿qué hago? Identifica algo. ¿En qué temporada de la vida fue que atravesaste el divorcio de tus padres? Si fue a los 5, a los 10, a los 15. Y recuerda que en ese momento esa niña o esa adolescente se quedó sola. Y si en mi caso era una niña de 5 años, yo tengo que siempre cuidar a esa niña, porque la niña era la que estaba completamente vulnerable, sola, se sentía con miedo. Entonces identifica si eres ese adolescente, tal vez que tu papá se fue de la casa a los 12 años, en ti hay un adolescente. Háblale, abraza, hazte estos ejercicios de abrazarte, de contenerte, decirle, sabes que yo soy una mujer de 30 años, soy una adulta, soy responsable, no tengas temor. Dios está en control de ti. Háblale a esa niña, porque esa niña se quedó, esa niña o adolescente se quedó en ese momento, se estancó y tienes que aprender a lidiar con ella. Yo muchas veces tengo que hacer eso. Mi terapeuta me lo recomendaba hacer a esa niña que se quedó en ese momento sola, Ujú. hablarle, decirle, estás bien, Dios está en control de ti y no tener miedo porque obviamente todo el temor que yo viví, todo el abandono que yo viví se quedó ahí y yo me quedé mucho en mi época de 5 años, de 6 años. Ujú. Entonces, eso, sana, busca. Nadie es culpable, tú no fuiste culpable, incluso tus padres, a pesar de tomar la decisión de separarse, no son los culpables. Siempre hay un culpable y es el mismo enemigo que nunca quiere que nosotros seamos libres. Entonces, que puedas conciliar esa situación y entender que así como mi esposo lo decía ahora, tienes que perdonarte tú también, tú misma darte la oportunidad y no sigas con la rabia, no sigas con el dolor, no sigas albergando toda esa frustración porque de nada sirve. Y es algo que es constante, Sixto, no es algo que lo tienes que hacer una vez y ya olvídate, porque es el aprender todo el tiempo. Yo misma tengo que hacerlo, aún a mí, casi 50 años tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Y eso pasó hace muchos años. Entonces, Wow. tengo que estar en constante conciencia
de que no es que yo sea una niña de 5 años, pero a veces las reacciones de esa niña de 5 o esa adolescente van a querer salir. Claro, porque fue ahí donde fuimos Exacto. heridos. Ujú, ¿Pudiéramos terminar orando Por por supuesto las que familias sí. que nos ujú. miran? Así es. Claro, gracias. Gracias de nuevo a ti. Mm, Tú eres un regalo para esta generación, de verdad que sí. Así Gracias, es. Gracias amigo. porque estoy seguro que hay miles de personas que nunca tendrán la oportunidad que yo tengo de mirarte a los ojos y decirte Mm, gracias por existir, gracias por Ay, tomar la gracias. decisión de servir y de ser una opción para tantas y tantas personas y quizás en nombre Mm, de millones. Ujú. Hoy te lo puedo decir porque Muchas gracias. sé que quizás usted se identifica conmigo y junto con mi esposa queremos decirles que hay esperanza, Así es. que nuestro Padre les cuidará, les acompañará, pero hay decisiones que ustedes deben tomar y creo que el día de hoy han escuchado muchas de ellas. Padre, te damos gracias en este día por cada persona Así es. que nos acompaña en esta conversación. Espíritu Bendice. Santo, algunos quizás están envueltos literalmente en lágrimas, en dolor. Algunos quizás están sintiendo cosas que hace muchos años no sentían. Ujú. Pero es la misma presencia de tu Espíritu que está diciendo, yo soy el sanador, yo soy aquel que restaura tu salud. Padre, yo oro por el alma, Sí, Señor, Señor. de estas personas. Bendíceles. Oro pidiendo, Dios, que haya algo del cielo que descienda en este mismo instante donde quiera que ellos Amén. estén. Amén. Abrázalos, acompáñalos, susúrrales a su oído que son Mm. amados, que son aceptados, que son valorados por ti, Así mi es. Dios. Padre, yo pido que desde este Mm, lugar, Señor, haya un río de reconciliación, Amén. haya un río de Danos restauración otras que visite oportunidades, Señor. cada lugar, Señor, cada rincón del planeta donde esta grabación llegue, Dios Amén. Todopoderoso. Déjale saber Nombre de lo que en Jesús. algún momento de oscuridad, de desesperación, de falta de futuro le hablaste a tu pueblo. Yo Así sé los es. planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y Así una es. esperanza. Hablamos palabras, Señor, de futuro, de esperanza, Mm. Señor. Hablamos palabras, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sean generando una impronta en el Amén. corazón de muchos mm, en este lugar. Hablo a aquellos que tienen esa herida de abandono y pido, Señor, en representación de aquel que abandonó, pido el perdón, Mm. pido el perdón Pido perdón, Señor. por esa herida, pido el perdón por los momentos de soledad, pido el perdón por los momentos en los que te sentiste humillado Mm. al no tener esa figura, al recibir burlas de otras personas, cuando, cuando fuiste desechado, cuando esperabas que alguien estuviera al lado tuyo gritando que Ujú. pasaste primero en la meta o que hiciste un gol o que fuiste el mejor de la clase y no estaba allí nadie a quien te celebrara. Sí. Te pido perdón por esa mm, persona que te abandonó, ujú. En que nombre te hirió. Te pido perdón por no poder ser lo que tú necesitabas en esa etapa de tu vida. Padre, de sella tu este Señor. momento y haz cosa poderosa y Amén. grandiosa en la vida de las personas que estás tocando en este instante. Así es. Amén. 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 Wow. Muchísimas gracias por estar acá y gracias por A abrir el ustedes. corazón y por recorrer este camino juntos. Mil gracias. Gracias a ti. A Gracias, ti, muchas amigo. gracias. No, por favor. Y gracias a usted por habernos acompañado. Viva este momento muchas veces. Si debe llamar a alguien, hágalo. No tenga una expectativa muy alta, solo la expectativa de abrir su corazón y de sanar su corazón. La otra persona vivirá su momento. Pero es importante que no nos quedemos con esta herida o con este paso que podemos dar para restaurar una relación. Nunca olvido cuando leí la historia de aquel profesional que habiendo alcanzado el éxito por el esfuerzo de su madre, por haber sacrificado ella para que él estudiara y creciera, buscó un día a su padre y tocó la puerta y le dijo, yo soy. Y
cuando se presentó, el papá quiso disculparse, le dijo, no, papá, no tienes que disculparte, es que todo está perdonado, solo vine a decirte que estoy bien, estoy muy bien. Y lo que quería era que supieras que no me debes nada, solamente quería decirte que estoy bien. Si usted tiene que hacerlo, no lo contenga, vaya y hágalo. Todavía yo recuerdo cuando mi mamá lo hizo. Ella fue abandonada por su mamá siendo una bebé. Mi mamá creció en un ambiente donde hubo abuso, donde hubo heridas, donde fue lastimada. Y todavía recuerdo cuando ella me dijo, vamos a buscar a mi mamá. Y de camino ella llevaba una gran sonrisa y una gran ilusión. Y cuando le pregunté si la encontraría, ¿qué haría? Y ella dijo con una sonrisa, lo único que quiero decirle, hijo, es decirle que estoy bien, que estoy muy bien y que yo la amo. Aunque ella me haya abandonado, yo la amo. Y todavía recuerdo sus palabras cuando dijo, y si ella sufre, me la traigo a vivir conmigo. Eso solo puede hacerlo un corazón sano. Y en el fondo, todos necesitamos dar este paso, aunque no lo encontremos, aunque no volvamos a encontrarnos, pero que usted sienta la tranquilidad de que dio el primer paso. Gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras y pido a Dios que Él bendiga tu vida y bendiga tu descendencia.